Imagínense ir a un nacional, regresar como campeona, pero en medio de todo el viaje terminé con un accidente que me dejó sin ver por 2 días. Hoy les cuento cómo pasó todo desde el inicio hasta ese final inolvidable. Hola, soy Ale, pero me dicen Alitoco, y les voy a contar uno de los cuantos viajes deportivos que tuve durante mi adolescencia. Todo comenzó en el verano del 2020, cuando tenía 14 años. Mi equipo iba a viajar al Campeonato Nacional Femenino de Voleibol categoría infantil que se iba a realizar en Pisco. Cabe resaltar que el equipo se había formado hace un mes, porque estábamos representando a un equipo de liga. Es decir, que conocía a unas jugadoras y a otras no. La verdad es que yo estaba bastante emocionada porque hace buen tiempo que yo no tenía un viaje deportivo, entonces yo estaba listando absolutamente todo para mis vacaciones de 10 días. Literal, estaba con una maletota gigante, mi maleta llegó explotando al lugar donde nos iban a recoger. Luego de viajar entre 4 o 5 horas, llegamos a nuestro destino, que era Pisco, y nos hospedamos cerca a una placita. Cuando llegamos al hospedaje solo nos dieron 2 habitaciones, eso significaba que teníamos que compartir cuartos. Pero la verdad que es muy normal dentro de todos los viajes deportivos. Entonces, como solo eran 2 cuartos y éramos 12 jugadoras, era 6-6 en cada cuarto. La verdad que mis roomies eran súper chéveres. Me acuerdo que eran compañeras que ya había tenido campeonatos anteriores, entonces creo que había como una pequeña complicidad entre todas. Empezó el campeonato y teníamos una fecha interdiaria. Una fecha sí, una fecha no, una fecha sí. En la fecha que no jugábamos, íbamos a entrenar en las mañanas y por las tardes, noches descansábamos, o a veces salíamos a la placita como a respirar aire fresco. Aclarando que dentro del campeonato yo era titular para el equipo. Entonces yo tenía un cambio que era una compañera, que le vamos a poner Juanita. Juanita era el primer cambio de mi posición en caso yo jugara mal o tuviera alguna lesión dentro del campeonato. Dentro de la primera etapa habíamos ganado todos nuestros partidos, entonces con Juanita siempre cambiábamos dentro del campo. Pero fuera del campo también nos habíamos hecho bastante amigas, porque además de ser mi primer cambio, compartíamos habitación, entonces creo que eso nos hacía como complementar un poquito más, no solo de jugadora a jugadora, sino como que amigas. Avanzamos un poquito más. Como ya habíamos clasificado dentro de nuestra serie, nos dieron un día más de descanso, entonces todo el equipo y el comando técnico aprovechó para ir a hacer un full day a Paracas. Así que todos estábamos felices, emocionadas, habíamos llevado nuestra ropa de baño, todo para ir a pasear. Durante todo el transcurso para ir a Paracas, yo la pasé genial porque escuchamos música, nos estábamos riendo con todas mis compañeras. Creo que fue uno de los viajes más bonitos que he tenido porque lo disfruté demasiado. Creo que es porque tenía 14 años, entonces como que sentía mucho más las cosas y todo el equipo era como que bastante unido. Éramos muy unidas todas. Llegamos a Paracas y estábamos haciendo nuestra colita, subimos al bote, creo que era un bote, donde entramos las 12 jugadoras. Y estábamos paseando. Les voy a dejar algunas fotos de lo que fue. No tengo muchas porque en ese tiempo no tenía un celular, así que, o sea, tenía uno, pero no era tan actual, o sea, tan moderno, entonces no tenía espacio. Y las fotos que las tomaba era el entrenador o alguna persona del comando técnico. Ahí les dejo unas fotitos para que vean cómo fue. El viaje fue hermoso, como les digo. El mar era celestito. Vimos muchos animales marinos que la verdad estaban muy lindos. Bajamos del bote y había como un puertito y nos tomamos algunas fotos con todo el equipo y todas las chicas. Luego de eso, la playa estaba como que a 10 minutos caminando, entonces fuimos para la playa porque no nos habíamos metido y hacía un tremendo calor, entonces aprovechamos a darnos como un chapuzón. Yo entré al mar y la verdad es que no me gustó mucho porque había muchas algas y sentí una sensación súper extraña por mis piernas, por mis pantorrillas, entonces decidí sentarme en la arena y tomar solcito con otras compañeras. Estuvimos un buen rato en la playa y luego nos fuimos a nuestro hospedaje. Llegamos como plan de 5:30, 6, porque no podíamos estar hasta tan tarde porque luego hacía mucho frío. En la mañana hacía mucho calor y en la noche hacía mucho frío. Entonces, luego de ir a la playa, yo creo que lo más normal es como que bañarse, ¿no? Porque a veces te sientes un poco pegajosa o pegajoso. Entonces, hacíamos como que colita para bañarnos. Primero una, luego la otra y así, para no generar desorden. Esta parte es importantísima, así que escuchen. Nosotras, como compartíamos cuarto, afuera hacía frío, pero dentro de la habitación hacía demasiado calor porque éramos 6 personas. La habitación no era tan grande, pero habían 3 camas, entonces como que ya hacía un poco de bochorno por las noches. Entonces, desde el segundo día, nosotras como
compañeras de cuarto, como roomies, decidimos como que bajar todos los colchones al suelo para dormir y en nuestra cabeza ya no hacía tanto calor. Y la verdad es que era cierto, porque cuando el colchón estaba encima del catre, creo que se dice, hacía mucho calor, pero cuando lo bajamos al suelo no teníamos nada de calor, estaba fresquito. Entonces, como estábamos esperando a las otras compañeras que se bañen, las otras compañeras del otro cuarto venían al nuestro porque era un poquito más espacioso y como que poníamos música, pasábamos rato, mientras que las otras se terminaban de bañar. Yo estaba echada ya en mi cama porque ya me había bañado. Yo ya estaba echada en mi cama descansando porque había sido como que una de las primeras en bañarse. Y como las otras compañeras habían venido al cuarto, estaban ahí normal. Y a mi costado se echa una compañera, la cual le vamos a poner Anita. Recuerden, Juanita es mi cambio y Anita es de otra posición. Ella era mi compañera de cuarto. Anita y Juanita eran mis dos compañeras de cuarto. Recuerden eso. Como yo estaba echada, literalmente estaba echada con el colchón en el piso y mi compañera Anita estaba a mi costado. Estábamos riéndonos, cantando. De la nada viene Juanita a nuestro cuarto y se pone como que delante del colchón. Y yo, normal, porque siempre hacía eso. Estábamos ahí y de la nada siento como un pie aplasta mi ojo. Literalmente pisó mi ojo y yo me quedé como que toda tiesa primero. No sabía cómo reaccionar. Al comienzo solo atiné a reírme porque dije, jajaja, broma. Nunca he jugado así yo en mi vida. Nunca había hecho eso. Juanita procede a decir esto. Ni siquiera se disculpó. Dijo, enfrente de todas, ¡ay! Pensé que eras Anita. Y yo, o sea, ¿cómo le vas a pisar el ojo a Anita? Bueno, así no sea Anita, cualquier compañera, ¿cómo le vas a pisar el ojo? No tiene lógica. Es una parte del cuerpo muy sensible. O sea, yo me quedé como que, contexto literal, sin mentir, a los 6 segundos que ella puso su pie en mi ojo, me comenzó a picar. Y yo me empecé a preocupar porque era un picor como que insoportable. Y yo me paré muy rápido de la cama y me fui de frente al lavadero que tenía un espejo a mirarme el ojo. Mi ojo estaba rojo, estaba rojísimo. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo dije, no me lo voy a tocar porque mi mamá siempre dice que si me rasco el ojo se me va a irritar peor. Entonces yo dije, abro y cierro, abro y cierro, abro y cierro. E intenté como que echar un poco de agua para quitarme el malestar. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué te ardía tanto y todo eso? Juanita no se había bañado. Tenía el pie completamente lleno de arena. Puso su pie de arena en mi ojo. Por eso es que me ardía tanto. Entonces yo estaba preocupada, decía, ay, me arde, me arde, me arde. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Juanita? Cuando yo dije, me duele demasiado, me arde demasiado el ojo, llamen al profesor, porque no lo puedo abrir. Literalmente yo no podía abrir ese ojo, estaba como que así, media. Luego de haber pasado ese suceso, literalmente, a los 10 minutos, Juanita se fue del cuarto y no volvió. Y como que todo el ambiente estaba como que en suspenso, un poco tétrico porque todos estábamos preocupadas. Porque, o sea, nadie se queja de la nada, siendo ya grandes. O sea, podemos aguantar un poquito de dolor, pero ese dolor era insoportable. Llega el profesor, me ve, me dice que descanse, pero a mí me seguía ardiendo. Entonces yo le llamo a mi mamá, le cuento la situación y obviamente se preocupó. Mi mamá se preocupó, estaba un poco alterada con la situación, pero yo intenté calmarla. Intenté hacer lo que se podía hacer con la situación. Esa misma noche, una mamá de una compañera que había ido al viaje, porque solo habían ido creo que 2 mamás, no más, fue a la botica, a la farmacia, a comprarme unas gotas porque había hablado con mi mamá. Entonces esas gotas como que me bajaron la incomodidad en el ojo. Pero hablemos de Juanita. Juanita no volvió a dormir en ese cuarto. Literalmente no volvió a dormir. Ella dijo, yo voy a ir a dormir en otro cuarto, porque sabía que había hecho mal. Porque eso no se le hace a nadie, ni de broma, ni de juego, eso no se puede hacer. Entonces, como estaba con el ojo dañado, no podía jugar porque no podía ni abrir. Al siguiente día jugamos el primer partido de la siguiente serie, que era contra el de la casa, o sea, Pisco. Entonces yo quería jugar contra Pisco. Y yo no caí en cuenta
que si yo no iba al partido, ¿quién jugaba por mí? Juanita. Entonces yo empecé a maquinar en mi cabeza, dije, ¿y si Juanita lo hizo a propósito para entrar? Porque, o sea, no es que no haya entrado en los partidos anteriores, entraba, pero muy poco tiempo dentro del campo. Uno, porque los partidos a veces se ponían muy ajustados en los sets y no entraba. O dos, porque a veces entraba y lo hacía un poco mal, que es normal dentro de todos los campeonatos, y yo volví a entrar. Entonces, como que yo no me daba cuenta hasta que empecé a pensar. Y luego yo estaba escuchando la transmisión en vivo por Facebook, porque no podía ver, solo podía escuchar, y escuchaba que Juanita estaba en el campo. Y yo dije, ya se cumplió tu plan. O sea, literalmente, yo creo que ella lo hizo a propósito. Antes, en ese momento, yo dije, no, fue casual. O sea, ya, imagínate que lo he hecho de broma, fue casual. No, ella no creo que haya pensado que ha podido llegar hasta estos límites. Pero ahora que lo pienso, siendo un poco más consciente, creo que sí lo hizo adrede. Porque quiso entrar en mi posición para estar mucho más tiempo en el campo. Les voy a dejar un video, porque no tengo foto de cuando estaba con lentes. Estuve con lentes negros y mi compañera me grabó. Ellas llegaron del partido y yo estaba todo el día en la cama. Era súper aburrido. Estaba en la cama, pero me grabó un video. Ya era el último día que tenía que hacer con lentes oscuros. Ya era la noche. Ya podía agarrar mi celular aunque sea. Porque era demasiado aburrido estar echada en la cama sin hacer absolutamente nada. Yo ya no podía dormir. Estaba cansada de dormir en esos momentos. Ustedes se preguntarán, ¿Juanita después se disculpó o no se disculpó? Luego fuimos a entrenar cuando ya estaba un poco mejor. Juanita se disculpó, pero la verdad es que no lo sentí real. O sea, siento que se disculpó solo por todo el cargamontón que hubo, por todo lo que ella ocasionó, pero si no hubiera pasado a mayores, ella no se hubiera disculpado y ella hubiera seguido pensando que eso era una broma. Bueno, luego de ese gran problema, voy a dejar algunos clips de mis puntos que hice. No tengo muchos porque ya pasó muchos años, intenté buscar en Facebook, pero está muy, muy abajo. Y nada más, me llevo lo mejor de este campeonato. Creo que fue una experiencia inolvidable. Uno, por el accidente. Dos, por todos los momentos increíbles que pasé con mis compañeras. La verdad es que fueron súper divertidos todas las noches que cantábamos, bailábamos, que comíamos. Creo que fue uno de los viajes más bonitos que tengo y que voy a tener deportivamente. Si les gustó esta historia y quieren otra, me escriben en los comentarios porque tengo muchas más historias, ya sea deportivamente, académicamente y sobre todo personalmente. Creo que eso es todo por el video de hoy. No se olviden suscribirse y darle like. Bye.